el presidente del Estado Plurinacional hacía un llamado a que se pueda unir la izquierda para hacer frente justamente a este gran desafío que representa los comicios del próximo 17 de agosto. Don Hugo Moll dice esta noche que es analista y es ministro, va a hablar con nosotros. ¿Cómo está, don Hugo? Muy buenas noches. Para ver, usted ya ha debido escuchar algunas de las reacciones que se han dado con relación a esta invitación que ha hecho el presidente Arce. ¿Qué opinión tiene? Buenas noches, Miriam. Un gusto estar con Bolivisión y con toda la teleaudiencia que tiene a lo largo y ancho del país. A ver, si nos vamos a hacer llevar por algunas reacciones negativas, y no lo digo por usted, le digo por los quienes han hecho esas declaraciones, evidentemente uno tendría que concluir de que el presidente toma una iniciativa política fallida. Todo lo contrario. Creo que lo que busca es sentar un precedente, como lo hizo cuando declinó su candidatura, un precedente que quede registrado en la historia por si las mentalidades pequeñas terminan finalmente imponiéndose. Si uno ve más allá de su ombligo y es consecuente con la lucha del pueblo boliviano, su resistencia, los años de construcción del proceso de cambio, de edificación del Estado plurinacional, en fin, lo menos que tiene que hacer es deponer sus actitudes personales y poner por encima de todo los intereses comunes, o por lo menos de la mayor parte de la población. Por lo tanto, si están en cosas mezquinas, digo yo, no se habrán diferenciado en prácticamente nada de la posición absolutamente autorreferencial, por llamarlo de esa manera, del expresidente Evo Morales, ¿no? Sin tener, ojo, porque también hay que decirlo, sin tener ese largo historial de las cosas buenas que hizo el expresidente Morales, que lamentablemente terminó desviándose en el camino. Entonces, yo creo que está lanzada la convocatoria hasta donde sé, a diferencia del senador Agpi, tengo entendido que Andrónico ha aceptado la convocatoria. Sí. Me parece muy bien. Habrá que esperar qué dice Eva Copa, no Richter, ¿sí? Que siempre ha sido un libre pensador, aún siendo vocero, era más vocero de él mismo que del propio presidente del Estado Plurinacional. Habrá que esperar lo que dice Eva Copa y habrá que esperar qué dice también Grover García y Eduardo del Castillo del Movimiento al Socialismo. Entiendo yo que lo que ha hecho el presidente es no parcializarse con nadie, sino precisamente al no ser candidato, actuar con una libertad y con una responsabilidad histórica. Ahora, ¿qué opinión tiene usted? Porque de este lado de Andrónico Rodríguez han señalado de que sí están de acuerdo, está bien esta invitación, esta reunión que se pueda realizar para unificar a las izquierdas, pero tiene que ser en torno a Andrónico Rodríguez. A ver, en el discurso de declinación, en el mensaje de declinación del presidente Arce a su candidatura, él dijo que había que apoyar al candidato con mejor intención de voto del campo nacional popular. Aunque en esta su segunda conferencia no ha hablado del tema, podríamos decir que una lógica política, un sentido común político debería conducir en esa dirección. Ahora, claro, aquí hay matices, ¿no? En las últimas semanas, las entrevistas de Andrónico no han sido lo que todos esperaban. Yo diría que ha generado más dudas que certezas. Y por el otro lado tenemos un Eduardo del Castillo que empezó con un discurso bastante liberal de izquierda, light liberal, ¿no? Pero que ha ido luego retomando, recuperando la historia del movimiento al socialismo, sus luchas, sus resistencias, y ha ido posicionando ideas que yo creo que mucho más claras. Pero bueno, yo creo que cuando se trata de construir una alternativa, ahí tienen que asistir
con la mente amplia, sabiendo que los intereses del pueblo están por encima de los intereses particulares, y no poner condicionamientos de ninguna naturaleza. Hay que definir primero programa, creo yo, ¿no? Que es lo que los une, y luego quién es el candidato capaz de expresar ese programa. Así que yo incluso en esto quisiera ser bastante cuidadoso, aunque no, digamos, no tengo la responsabilidad que tienen pues quienes están candidateando y quienes están conduciendo cada una de las candidaturas en el país. Señor Montes, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo también lo saluda. A ver, por lo que nos dice entonces, si hablamos de capitalizar la imagen buscando la preferencia del voto, desde que se presentó la candidatura oficialmente de los candidatos de izquierda, hablamos, a la fecha, ¿quiénes han sabido capitalizarla? ¿Quiénes han perdido territorio? Si hablamos de Andrónico, de Eva Copa y de Eduardo del Castillo solamente. A ver, el progresismo, ¿no? que creo que es mejor definirlos de esa manera, y hay una izquierda en el país. Hay una izquierda que no tiene personería jurídica, que tiene una escuela muy larga, que tiene posiciones muy claras respecto al combate al capitalismo. Pero bueno, ese progresismo, más esa izquierda que también, entiendo yo, debería participar, aunque no tenga candidatos directamente de este esfuerzo, porque se trata de unir a todo el campo nacional popular, debe evaluar en una reunión con la máxima objetividad posible, porque, reitero, hemos visto a un Andrónico que supo muy bien capitalizar del silencio. Mientras estaba en silencio crecía más, y cuando empezó a hablar empezó a expresar muchas dudas, dar pocas certezas, e incluso, diría yo, dar la sensación, ojalá que no sea así, de que no hay un programa, porque la sola crítica que lo ha hecho incluso contra el presidente Arce no es una propuesta. La gente quiere pasar del silencio a la crítica y de la crítica a la propuesta. Veo a Eduardo en ese sentido con mayor vigor en los últimos días, sobre todo del debate que tuvo por televisión, pero evidentemente él tiene una desventaja frente a Andrónico, y hay que decirlo con absoluta claridad, y la desventaja tiene que ver con un voto que es racializado, si ustedes quieren, que se mueve mucho por el color de la piel. Y claro, Andrónico, Eduardo, quien termina capitalizando ese voto racializado, que es una posición también de resistencia frente al colonialismo, evidentemente es Andrónico. Pero bueno, por lo tanto hay argumentos a favor y en contra en cada uno de ellos. Creo que Eva Copa haría bien en apuntalar este esfuerzo y preservarse más bien para las elecciones subnacionales. Sí. Buenas noches, Hugo. Eso último implicaría una posición, un planteamiento para que Eva Copa baje su sigla esta vez. Y luego, ¿qué es lo que impide el crecimiento de Andrónico? ¿Cuál es el dique? ¿Será sus limitaciones propias como candidato o será también Evo Morales? Tufi, buenas noches. Sí, la realidad es la expresión de múltiples determinaciones, de múltiples causas, no de una sola. Vemos desde yo creo que una suerte de temor, más que respeto, ya temor, pero no deja de tener respeto Andrónico por Evo Morales, lo cual, digamos, lo conduce a estrellarse con una inmensa mayoría del país, que evidentemente por X y Z razones, pues hoy no considera a Evo Morales como el político con mayor respaldo popular, ¿no? Yo no sé si Evo Morales pasaría el 10 o el 15% si fuera candidato, y lo digo con mucho respeto. Él ha perdido la centralidad del movimiento campesino e incluso del movimiento cocalero en el Chapare. Ahora, le falta
cancha, podrían decir los deportistas, los futbolistas, cancha política, Andrónico, porque y yo estoy absolutamente convencido, él es profesional, por lo tanto nadie le ha regalado el título, pero una cosa es salir de la universidad y otra cosa es estar en la cancha. Ahí yo lo veo con muchas dubitaciones y reitero con mayor certeza, con mayor personalidad a Eduardo del Castillo. Ahora, dos tienen que bajarse, ojo, no uno. Y van a tener que decidir cuál es la sigla, ¿verdad? Y ahí hay bastantes limitaciones legales en función de la ley electoral. Entonces, no es fácil, pero no es imposible. Va a requerir mayor sacrificio en términos de decidir la sigla, en términos de decidir quién es el candidato, e incluso en términos de pedir a hombres y mujeres que están en las listas, qué sé yo, del partido X que se elija, que renuncien, que es la única manera de sustituirlos. Bueno, esta prueba la grandeza de estos dirigentes, de estos candidatos. Esta prueba si ven más sus intereses particulares o ven los intereses de la gente. Y a mí me parece que esta segunda convocatoria a la unidad del presidente Arce ha sido absolutamente pertinente. Bien. Le pido por favor que le invito para que escuche en todo caso lo que dijo últimamente el analista Franco Gamboa. Por favor, aguárdenos. Muy buenas noches. El proceso electoral para las presidenciales en Bolivia prácticamente ha entrado a su última etapa. Y son dos liderazgos nacionales muy fuertes los que van a definir el poder y la elección del presidente. Por un lado, Jorge Tuto Quiroga y por el otro, Samuel Doria Medina. Prácticamente el proceso hegemónico del movimiento al socialismo ha llegado a su etapa final. No tienen perspectivas ni los candidatos del MAS, ni tampoco los androniquistas o el bloque popular. Por lo tanto, hay una reestructuración de un sistema múltiple de partidos que tiene dos liderazgos muy fuertes, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Al mismo tiempo, también es altamente probable que ninguno de ellos pueda ganar en la primera vuelta, pero sí tienen perspectivas de conformar un nuevo bloque en el poder, una coalición de unidad, una nueva estabilidad y un nuevo tipo de gobernabilidad. Es, por lo tanto, alta en la expectativa para que estos dos candidatos puedan mostrar el futuro rumbo de la reestructuración económica, pero al mismo tiempo de la estabilidad política en el mediano y largo plazo. Definitivamente, el sistema de partidos va a girar alrededor de estos dos liderazgos fuertes, Jorge Quiroga y Doria Medina. Por lo tanto, se espera que la estabilidad y, sobre todo, una cultura política pacífica pueda decidir y darle la confianza a estos dos liderazgos. El resto de los candidatos deben contribuir también a un proceso de estabilidad, pero aunque no tengan las condiciones para llegar a la presidencia, puedan aportar en conjunto a la reestructuración económica. Muchas gracias. A ver, me gustaría escuchar su opinión, porque Franco Gamboa dice que la decisión del voto va a estar entre dos, solamente Tuto o Samuel, uno de los dos. Suele perder objetividad, ¿no? Y se lo he dicho personalmente, porque Tuto y Samuel han empezado la campaña antes de diciembre, y no estoy mintiendo, ustedes lo saben. Miles de dólares invertidos, y sin embargo no pueden sobrepasar la barrera del 19 o el 20% según las encuestas que conocemos. Entonces, se parecen más a la radiografía del sistema político de la década del 85 al 2005, donde estas minorías llegaban máximo al 25 o 30%, creo que fue el caso de Boni, y teniendo esa minoría política electoral, se convertían en presidentes, porque claro, se elegía en el Congreso, no se olviden, ¿no? Ahora hay segunda vuelta. Entonces, después de tantos meses no sobrepasar ese techo, y nos debería llevar a dos consideraciones. La primera, la gente que está molesta, que no quiere el modelo económico actual, que está
cansada del Estado plurinacional, que está cansada de la palabra movimiento al socialismo o el campo nacional popular, esa gente yo diría que casi ya tiene decidido su voto. Y su voto es por estos dos candidatos al que hay que sumar a Manfred. La incógnita está qué pasa con la votación de los indecisos, por dónde se van a decidir finalmente. Y para eso hay que tomar en cuenta, yo diría, dos antecedentes. El primero, el año 2005, cuando se decía que iba a haber un virtual empate entre Tuto Quiroga y Evo Morales, y Evo Morales más que duplicó la votación y ganó con una votación extraordinaria. Y luego el año 2020, cuando se decía que Carlos Mesa iba a tener, no iba a sobrepasar, más bien que iban a estar por el 30%, incluso un ex director de un periódico desaparecido dijo que iba a haber empate técnico y Luis Arce sacó 55%. ¿A qué nos lleva eso? ¿Son las encuestadoras las que le están mintiendo a la gente? Un razonamiento maquiavélico podría decirnos que sí, pero vamos a ser serios. Lo que pasa es que las encuestadoras hasta ahora no interpretan el tejido social boliviano, indígena, campesino, aymara y quechua principalmente, que en las encuestas pueden decirte incluso sí, pero su votación en el momento de ir de concursar a las urnas es otra. O no te dan su opinión o te dicen una cosa absolutamente distinta de la que van a hacer. Tiene que ver con más allá de un razonamiento electoral. Por lo tanto, sí va a haber necesidad de un nuevo pacto, de nueva democracia de pactos. Nadie va a tener una fuerza hegemónica. La mega coalición, con el nombre que le den, ha sido acuerdo patriótico, mega coalición, etcétera, va a tener que volver a reflotar. Y el gran problema que se le va a presentar es no la gobernabilidad solo en la Asamblea Legislativa, sino la gobernabilidad en las calles. Si entran a lo Arturo Murillo, mostrando, ¿no? manillas respuestas ahí, no les auguro mucho tiempo, ¿sí? El tejido social boliviano es muy complejo, hay una larga historia acumulada y por lo tanto van a tener, si fuera de la derecha la que gana, yo todavía tengo dudas, va a depender mucho si hay o no unidad en el campo popular. En el caso de que pueda ganar, va a depender mucho qué habilidad tenga para recoger las lecciones de los 20 años de neoliberalismo, para recoger las lecciones de un año de gobierno de facto y, ¿no es cierto?, para tener capacidad de interactuar con los sindicatos, los movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Si no hacen eso, están perdidos. Más una crisis económica que le va a afectar a cualquiera que sea el presidente o el gobierno. Hay desaceleración. El Fondo Monetario Internacional establece y el Banco Mundial mayor crecimiento en los países emergentes, menor crecimiento por tercer año consecutivo en los países desarrollados, llámese Estados Unidos, Alemania y Japón, y muchos problemas de crecimiento en América Latina. En ese contexto, más los problemas propios que tenemos en Bolivia, la situación, a cualquiera diría, se la regalo porque va a ser extremadamente difícil. Y los 100 días que nos ha propuesto un candidato por ahí, va a tener la soga en el cuello. Entonces, eso solo se va a poder sortear en la medida que haya capacidad política de dialogar. Ahora, yo creo que hay que esperar al 17 de agosto. Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo, Eva Copa deben saber que el triunfo o no en primera vuelta para llegar a una segunda vuelta del campo nacional popular, porque yo creo que si se unen van a salir primeros. Sí, el campo nacional popular va a obtener el primer lugar, estoy absolutamente convencido, si se unen. Si no se unen, tendrán que explicar ante la historia y ante los movimientos sociales, ante los sindicatos, etcétera, el por qué no se unieron. Y esta unión que está haciendo referencia en este escenario polarizado, Hugo, ¿esta unión es más posible en este grupo de candidatos progresistas, como los ha llamado Andrónico, Eva Copa, Eduardo del Castillo, que en el otro lado,
Manfred, Samuel, Tuto, que por cierto han dicho que sí, podrían unirse, pero ninguno se quiere bajar de la candidatura. ¿Es más posible en este otro lado esto que se dé? A ver, yo creo que si en los próximos días, no creo que sean más de 10, el Campo Nacional Popular se une con un solo candidato, creo que eso va a determinar y presionar para que alguien se baje de la derecha, ¿sí? O Tuto o Samuel. Si no ocurre eso, todo el mundo cree que le ha tocado la fiesta, de que puede ganarle al movimiento al socialismo, que puede ganarle a Andrónico, que puede ganarle a Evacopa. De hecho, hay una subestimación y en la guerra, y las elecciones son una especie de guerra, nunca hay que subestimar al adversario o al enemigo, como se lo quiera llamar. Ahí sí no creo que exista unidad en el campo de la derecha. Ahora, para ser sinceros, yo veo, y respondiendo a su pregunta, evidentemente mayor inclinación a unir, a que la derecha se una, a que se une el Campo Nacional Popular. Por eso estoy diciendo que tiene una enorme responsabilidad, incluyendo Evo Morales, que en vez de estar metiendo sus candidatos en las listas de UCS, en las listas de Morena, desde un principio debería haber hecho eso, ¿no? Haber estimulado la gran unidad del pueblo, en vez de insistir que no hay elecciones si yo no soy candidato, o no hay alternativa B, y si hay, de la A, la B hasta la Z, todo pasa por mí. Entonces, evidentemente, parece haber menos condiciones en el campo nacional popular. Pero ahí está el desafío planteado por el presidente Arce, y me parece muy bien. Hugo, precisamente quiero aterrizar en el factor Evo Morales, porque hay quienes dicen que es el que tiene realmente el voto duro, el voto leal. Todavía lo calculan en 1.500.000 personas. En ese sentido, ¿cuánto de determinante para la izquierda es la decisión de Evo Morales de apoyar esta unidad? Usted ha mencionado que estaría colocando listas de candidatos a UCS y Morena. También ha fijado posición en sentido de que, o por lo menos han salido propuestas de que no van a ir a las elecciones si no está Evo Morales en la papeleta todavía. ¿Cuál es el escenario posible en el campo de acción de Evo Morales? ¿Boicotear, entre comillas, la elección, distribuir definitivamente las listas a sus propios candidatos, o finalmente apoyar, en este caso, Andrónico o el que esté mejor supongo que en las encuestas? A ver, es bien complejo cuantificar. Yo solamente tomo algunas evidencias empíricas. El primer bloqueo del año 2024, el último bloqueo del 2024, el bloqueo de ahora, nos han demostrado un Evo bastante reducido en términos de que no hubo realmente un bloqueo nacional, pero sí un Evo Morales con bastantes seguidores muy disciplinados, al extremo incluso de que yo creo que confunden el liderazgo político con una suerte de creencia religiosa. Y ya Marx nos habló mucho de la relación a veces que hay entre política y religión, ¿no? Mandando a sus seguidores del Chapare a Parotani, a la Carretera Vieja, etcétera, y por lo tanto dando la falsa sensación de que había un bloqueo más grande de lo que realmente fue, ¿sí? Por eso el gobierno no tuvo dificultades de desbloquear Parotani, Oruro, Potosí, la Carretera Vieja. No se metió en el Chapare porque eso sí, como se dice, es candela, ¿verdad? Entonces, yo no sé si tenga ese 1.500.000 votos o los casi 3 millones que Evo Morales se arroga a tener. No lo veo así. Yo veo que ha perdido la centralidad del movimiento campesino, ha perdido la centralidad incluso en el movimiento cocalero, pero ojo, Evo sigue siendo un factor político. Sigue siendo un factor político y sería un error subestimarlo o ignorarlo. Ahora, lo que está haciendo es seguir, unos pueden decir, una conducta, una doble moral. Otros pueden decir, es la estrategia de la doble riel, ¿no? Por donde va el ferrocarril. Por un lado, mete candidatos aquí y allá, y por otro lado,
dice que no va a haber votación si es que él no es candidato. Y yo creo que las puede combinar. Y voy a decir por qué. Ustedes se imaginan instalar ánforas en el Chapare, que deje instalar, y que ahí Andrónico o Eduardo del Castillo tengan votación. Eso es terrible para Evo Morales. Es una suerte de jubilarlo políticamente en su propio territorio. Entonces, yo creo que va a ser ambas cosas, ¿sí? Por un lado, no permitir la instalación de ánforas en el Chapare, lo cual que no es más del 0,3% de la votación nacional. Y por otra parte, tratar de tener algunos senadores y diputados, sobre todo diputados, en las listas, hasta donde se sabe, de dos organizaciones políticas. Pero si la piensa bien, si Evo es capaz de vencer a Evo, porque el mayor enemigo de Evo es Evo, ¿no? Seguramente tendrá la manera y la forma de aportar a esta gran unidad del pueblo, que es lo que yo creo que está esperando todo el campo nacional popular. Habrá que ver hasta en hoja de coca, como se dice, don Hugo, gracias. También. Porque hoy ha dicho, Evo, la unidad no es tapar traiciones. Yo creo que con eso también ha dado una respuesta a esta convocatoria del presidente. Le agradezco mucho por el tiempo que nos ha dado y también las opiniones que usted ha vertido esta noche. Que le vaya muy bien. Buenas noches.